Viví en el mismo apartamento 8 años. El día que me mudé, el nuevo inquilino me llamó para preguntarme quién era la mujer que seguía tocando su puerta de madrugada. Necesito contarles esto porque desde esa llamada no he podido dejar de recordar. Y lo que recuerdo me está cambiando la manera de entender 8 años de mi vida. Soy una persona práctica, siempre lo he sido. No busco explicaciones complicadas cuando las simples funcionan, pero hay cosas que estoy recordando ahora que no tienen una explicación simple, y que no entiendo por qué no las vi cuando estaban pasando. Empecemos desde el principio. Me mudé a ese apartamento a los 23 años, recién terminada la universidad, con un trabajo nuevo y las ganas de vivir solo por primera vez en mi vida. Era un apartamento pequeño en un edificio de 5 pisos, en un barrio tranquilo. Tercer piso, una sala, un cuarto, una cocina estrecha, y un baño con una ventana que daba a un patio interior. No era grande, pero era mío, y en ese momento eso era suficiente. Los primeros días fueron los de cualquier mudanza, cajas por todas partes, muebles en los lugares equivocados, la sensación extraña de un espacio nuevo que todavía no se siente propio. Dormí mal la primera semana, lo cual atribuye al colchón nuevo y al ruido del barrio que todavía no conocía. La segunda semana dormí mejor, y para el final del primer mes el apartamento ya se sentía mío. Eso pensé. Lo que no entendí en ese momento, y que solo entiendo ahora, es que sentir que un lugar es tuyo no significa que solo sea tuyo. El primer recuerdo que ahora veo diferente es de esa primera semana. Era una noche de entre semana, llevaba tal vez 4 días en el apartamento. Me había quedado dormido en el sofá viendo algo en el computador. Me desperté pasada la medianoche con esa desorientación de no saber dónde estás que a veces da cuando uno se duerme en un lugar diferente a la cama. Tardé un segundo en ubicarme, y en ese segundo, antes de que mi cerebro terminara de procesar dónde estaba, escuché pasos. Venían del pasillo corto que conectaba la sala con el cuarto y el baño. Pasos lentos, deliberados, como de alguien que camina sin afán en un lugar que conoce. Me quedé inmóvil en el sofá con el corazón acelerado. Luego el sonido se detuvo. Me levanté, encendí la luz del pasillo, lo recorrí hasta el cuarto, hasta el baño. No había nadie. Revisé la puerta principal, cerrada con seguro. Revisé la ventana del baño, cerrada. No había nadie. Lo atribuye a lo que la gente siempre atribuye estas cosas, el edificio, los vecinos, los sonidos que hacen las estructuras cuando se asientan de noche. Y seguí con mi vida. En los meses siguientes hubo otras cosas, pequeñas, que en su momento pasaron sin dejar huella. Una noche, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, sentí algo en el borde de la cama, como el peso leve de alguien que se sienta. Me desperté de golpe. No había nadie. El colchón estaba intacto. Pensé que había soñado. Otra noche, más o menos al tercer mes, me desperté sin razón aparente a las 3 de la mañana con una sensación muy específica que es difícil de describir. No era miedo exactamente, era más como la conciencia súbita de no estar solo. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, mirando el techo. El cuarto estaba en silencio, no había nada visible, no había sonido, no había movimiento, pero la sensación de no estar solo no se fue. Duró tal vez 10 minutos, y luego, tan gradualmente como había llegado, se disolvió. Me volví a dormir. Al día siguiente lo había casi olvidado. Eso fue lo que pasó durante los primeros 2 años. Cosas pequeñas, espaciadas, que en el momento no conectaba entre sí y que el día siguiente ya no recordaba con claridad. No porque fueran traumáticas, sino porque la mente hace algo específico con las experiencias que no encajan en su modelo del mundo, las archiva en un lugar donde no molestan, las etiqueta como sueños, como cansancio, como el edificio, como los vecinos. Y sigue adelante. Fue en el tercer año cuando algo cambió, no en lo que pasaba, sino en la frecuencia. Las noches en que me despertaba sin razón, a las 3 o a las 4 de la mañana, empezaron a ser más comunes. No todas las noches, pero sí con una regularidad que empecé a notar. Siempre la misma sensación, la conciencia de no estar solo, el cuarto en silencio, nada visible, y luego, después de un tiempo, la sensación disolviéndose. También empecé a tener un sueño recurrente, no exactamente el mismo sueño cada vez, pero con el mismo elemento central, una mujer, parada en la puerta de mi cuarto, no dentro del cuarto, no afuera del cuarto, en la puerta, de pie, quieta, mirándome. En el sueño yo estaba en la cama, y ella estaba ahí, y había algo en esa imagen que no era exactamente amenazante, pero tampoco era tranquilizadora. Era simplemente una presencia que estaba donde no debería estar, haciendo algo para lo que yo no tenía nombre. Nunca le veía la cara con claridad. A veces intentaba enfocar y la imagen se disolvía. A veces ella se giraba antes de que yo pudiera ver. Nunca hablaba, nunca se movía hacia mí, nunca hacía nada excepto estar ahí. Me desperté de ese sueño muchas veces durante 2 años, siempre con la misma sensación de que algo importante había estado a punto de ocurrir y no había ocurrido. Nunca lo hablé con nadie, no porque me pareciera importante, sino porque los sueños son de esas cosas que en la conversación pierden lo que los hace significativos. Y este sueño, en la conversación, habría sonado banal. Una mujer parada en una puerta. Eso no es nada.
pero en el sueño era otra cosa. Era algo que se quedaba en el cuerpo incluso después de despertar. En el 5.º año pasó algo que rompió el patrón de cosas pequeñas. Era un sábado en la madrugada. Había salido con amigos, había llegado tarde, tal vez las 2 de la mañana. Entré al apartamento, encendí la luz de la sala y me detuve. No sé qué fue lo que me detuvo. No hubo un sonido, no hubo un movimiento visible, pero me detuve en la entrada de la sala con la misma certeza absoluta con que uno sabe cuando hay alguien más en un cuarto oscuro. Había alguien en mi apartamento. Me quedé quieto varios segundos, mirando la sala, que estaba vacía, mirando el pasillo al fondo, que estaba oscuro. Escuchando. Silencio. Caminé hasta el pasillo, encendí esa luz, miré hacia el cuarto, hacia el baño. Nada. Revisé cada espacio con la minuciosidad de alguien que necesita una respuesta concreta, debajo de la cama, detrás de las puertas, dentro del closet. Nada. La puerta había estado cerrada con llave cuando llegué, yo mismo la había abierto. No había nadie. Me serví un vaso de agua, me fui a la cama y tardé mucho tiempo en dormirme. Esa noche no tuve el sueño de la mujer en la puerta. Esa noche soñé con el pasillo de mi apartamento y con una sombra que se alejaba por él hacia el cuarto, mientras yo la miraba desde la sala. Y en el sueño, lo que sentí no fue miedo. Fue algo más parecido al reconocimiento, como si esa sombra, y ese pasillo, y esa imagen fueran algo que yo ya conocía, sin saber desde cuándo. Me desperté con esa sensación, la dejé pasar, y no la recordé bien hasta semanas después. El 6.º año fue el más tranquilo en lo que respecta a estas cosas. Casi no me desperté en las madrugadas, el sueño de la mujer apareció menos, las sensaciones de no estar solo fueron escasas. Lo interpreté como que algo había cambiado, sin saber qué. Ahora tengo una teoría diferente sobre por qué ese año fue tranquilo. Pero para llegar a ella necesito contarles lo que pasó en el 7.º año. El 7.º año fue el más extraño, no por los eventos, que en realidad fueron similares a los anteriores, sino por algo que empezó a ocurrir mientras estaba despierto, en plena luz del día. Empecé a tener, en momentos completamente ordinarios, la sensación de que había visto algo por el rabillo del ojo. Estaba cocinando y veía algo moverse en la entrada de la cocina. Me giraba y no había nada. Estaba trabajando en el computador y veía algo pasar por el borde del cuadro hacia el pasillo. Miraba y el pasillo estaba vacío. No era aterrador en el momento. Era más perturbador que aterrador. Esa diferencia específica entre algo que da miedo y algo que no encaja. Lo consulté con mi médico. Pensé que podía ser algo relacionado con la vista, con el sueño, con el estrés. Me dijo que era probable que fueran imágenes residuales que el ojo produce cuando está cansado, o cuando hay cambios en los niveles de luz. Lo creí, porque quería creerlo, y porque en ese momento todavía no tenía todos los elementos que tengo ahora. El 8.º año fue el año que me mudé. No me mudé por nada de esto, porque conseguí un apartamento más grande en un barrio que me gustaba más, con una terraza que era algo que quería desde hacía tiempo. La mudanza fue un sábado. Llegué con ayuda de 2 amigos, cargamos cajas durante horas, limpié el apartamento, lo dejé vacío y barrido. Antes de entregar las llaves me quedé un momento solo en la sala vacía. Es algo que hago siempre en los lugares donde he vivido. Un minuto de silencio antes de irme. Me quedé ahí mirando las paredes que ya no tenían mis cosas. Y sentí algo. No sé cómo describirlo exactamente. Era como la sensación de antes, la de no estar solo, pero diferente. Esta vez no era la conciencia de una presencia. Era algo más parecido a una ausencia que se nota, como cuando alguien que siempre ha estado en un lugar ya no está y el lugar lo acusa. No sé si eso tiene sentido. Me fui, entregué las llaves y no volví a pensar en ello. Hasta 3 semanas después, cuando recibí la llamada. El número no lo tenía guardado. Contesté sin saber quién era. Una voz de hombre, joven, que se presentó como el nuevo inquilino del apartamento que yo había dejado. Se escuchaba incómodo, como alguien que sabe que lo que va a preguntar suena extraño. Disculpe la molestia, me dijo. Sé que esto es raro, pero necesito preguntarle algo sobre el apartamento. Le dije que sí. ¿Usted conoce a alguna mujer que pueda tener acceso al edificio? Le pregunté a qué se refería. Me dijo que en 3 noches distintas, desde que se había mudado, había escuchado que alguien tocaba la puerta de madrugada, siempre entre las 2 y las 3. La primera vez había abierto pensando que era algún vecino con alguna urgencia. No había nadie en el pasillo. La segunda vez había mirado por la mirilla antes de abrir. Había visto a una mujer de pie frente a la puerta, de espaldas. Cuando abrió, el pasillo estaba vacío. La tercera vez no había abierto. Me preguntó si yo había tenido alguna experiencia similar o si conocía a alguien que pudiera ser. Me quedé en silencio un momento más largo de lo que debí. Le dije que no, que nunca me había pasado algo así, que no nadie con acceso al edificio. Le sugerí que hablara con el administrador o con los otros vecinos. Me agradeció y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sentado en mi apartamento nuevo, con la terraza que siempre había querido, y empecé a recordar. Empecé a recordar de una manera diferente a normalmente. No era buscar en la memoria, era más como que la memoria volvía sola, con una claridad que no tenía antes. Los pasos en el pasillo, la primera semana.
El peso en el borde de la cama esa noche del tercer mes. Las madrugadas despierto con la certeza de no estar solo. El sueño recurrente, la mujer, en la puerta de mi cuarto, quieta, mirándome. Durante 2 años. Recordé el sábado de madrugada cuando llegué tarde y me detuve en la entrada de la sala con la certeza absoluta de que había alguien. Recordé las imágenes por el rabillo del ojo, algo moviéndose hacia el pasillo, hacia el cuarto. Y recordé el momento antes de irme, la sala vacía, y esa sensación de una ausencia que se notaba, como si algo que siempre había estado ahí ya no estuviera. Lo que el nuevo inquilino me describía era a alguien tocando su puerta de madrugada, de espaldas, cuando la miraba por la mirilla, de espaldas, mirando la puerta, la misma posición de la mujer en mi sueño, parada en la puerta de mi cuarto, quieta, mirándola. Durante 2 años, no me estaba mirando a mí, estaba mirando la puerta, igual que ahora miraba la puerta del nuevo inquilino, sin poder articular lo que eso significaba. Lo que significaba era que yo me había ido, pero ella no. Lo que fuera que había compartido ese apartamento conmigo durante 8 años seguía ahí, y ahora, con la puerta del nuevo inquilino entre los dos, hacía lo mismo que había hecho con la mía, pararse frente a ella de madrugada y mirarla. Lo que no sé, y que es la parte que no me deja en paz, es lo que habría visto si alguna vez, en esos 2 años de sueño, hubiera podido ver su cara, y lo que habría pasado si alguna vez yo hubiera abierto la puerta. Llamé al nuevo inquilino 2 semanas después de esa primera conversación. Quería saber si había vuelto a pasar. Contestó al segundo timbre. Le pregunté cómo estaba, cómo iba todo en el apartamento. Hubo una pausa breve. ¿Se mudó?, me dijo. ¿Quién se mudó?, pregunté. Yo, respondió. Me mudé la semana pasada. Su voz tenía algo que no supe leer bien en el momento. Cuando colgué, me quedé pensando en ese algo. Y después de un rato lo identifiqué. No era miedo, era alivio. El alivio de alguien que se fue de un lugar y que con cada kilómetro de distancia era un poco mejor. Lo entendí perfectamente, porque yo también lo sentí la mañana que cargué mis cajas en ese camión, sin saber por qué. Ahora sé por qué. Saber no me hace sentir mejor. Solo me hace sentir que durante 8 años dormí en un lugar que nunca estuvo completamente vacío, y que lo que compartía ese espacio conmigo sigue ahí, esperando al siguiente que llegue, cierre la puerta y apague la luz, sin saber lo que ya está adentro.